¿Quién es Wanda Vázquez? Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, trabajó como fiscal en el Departamento de Justicia por más de 2 décadas, con un enfoque en casos de violencia doméstica y delitos sexuales. En 2010, el entonces gobernador Luis Fortuño la nombró Procuradora de las Mujeres y ocupó el cargo hasta 2016. Un año más tarde, en 2017, se convirtió en secretaria de Justicia bajo la gobernación de Ricardo Rosselló. Las protestas del verano de 2019 sentaron las bases para la renuncia de Rosselló. El 7 de agosto de ese año, por sucesión constitucional, Vázquez pasa a convertirse en la segunda mujer en ocupar el cargo de gobernadora en la historia de la isla. Algunos de los retos que enfrentó durante su administración incluyen el manejo de los terremotos concentrados en el suroeste de la isla en enero del 2020. Meses después, también tuvo a su cargo el manejo de la pandemia por COVID-19. Ese verano, enfrentó a Pedro Pierluisi en una primaria para lograr la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, pero fue derrotada. De sus aspiraciones políticas emana precisamente la acusación federal. La ex gobernadora, el banquero venezolano Julio Herrera Bellutini y el ex agente federal Mark Rossini fueron acusados en agosto de 2022 por conspiración, soborno y fraude electrónico, por el que se declararon no culpables. Tras lograr un acuerdo en junio de este año con la Fiscalía Federal, Vázquez se declarará culpable de un delito menos grave y admitirá ante la jueza Silvia Carreño haber aceptado promesas de aportaciones de un extranjero para su campaña política del 2020. Las personas que se conectan a través de las plataformas del periódico El Vocero. Soy Istra Pacheco y les doy la bienvenida a este programa especial con motivo del caso de la ex gobernadora Wanda Vázquez. En este espacio le vamos a llevar información pertinente, importante sobre lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir allí en el tribunal. Me acompaña el abogado y ex fiscal federal Osvaldo Carlos. Saludo, ¿cómo está? Un placer estar con ustedes. El placer es todo nuestro. Nosotros de inmediato vamos a pasar a un video que hicimos, que preparamos con el colega Pedro Menéndez, que ha cubierto el caso desde el inicio, y vamos a hablar un poco sobre lo que ha sido ese inicio desde que comenzaron las acusaciones hasta el día de hoy. Adelante. Llegamos al 22 agosto, a principios de agosto, cuando empiezan a correr rumores de que iba a haber una acusación. Uh-huh. Días antes de la acusación, los abogados de Wanda confirman en entrevistas televisivas que en efecto iba a bajar esa acusación. Uh-huh. 4 de agosto, FBI llegó temprano en la mañana a su casa en San Juan, tocó la puerta y se la lleva arrestada. ¿Por qué? Porque el día antes, el 3 de agosto, un gran jurado bajó con una acusación tanto a ella y 2 personas más, Julio Herrera Bellutini y Mark Rossini, por 7 cargos por conspiración, soborno y fraude electrónico, gracias. Ese día, pues, Wanda es procesada, se determina una fianza de $50,000, la presta. Ella sale afuera, dice: yo soy inocente, yo no he cometido delito alguno. ¿Qué se le, verdad? Vamos a entrar a qué se le acusan a estas 3 personas. Uh-huh. En esencia, lo que se está planteando es que Herrera Bellutini y Mark Rossini le ofrecen a Wanda Vázquez darle dinero, aportar a su campaña política en ese momento para la primaria, a cambio... Contra Pedro Pierluisi. Quien terminó ganando, Pedro Pierluisi, uh-huh, a cambio de que ella destituya a quien en ese momento dirigía la Oficina de Instituciones Financieras, uh-huh, el señor Joyner. Porque esta oficina alegadamente estaba realizando unas investigaciones sobre las operaciones de Bancrédito en Puerto Rico. Uh-huh. Importante recalcar que en el pliego en realidad hay 2
coacusado. Dos conspiraciones. Dos conspiraciones. Porque está la conspiración de Wanda y hay una segunda en la que solamente está acusado Herrera Bellutini, que involucra entonces, una vez termina la primaria, pierde Wanda, ofrecer dinero a la campaña de Pedro Pierluisi. En algún momento la defensa, especialmente de Herrera Bellutini, lo que mencionó es que era equivalente a 6 millones de páginas en términos de evidencia. Es que era evidencia tras evidencia tras evidencia. El 14 de diciembre del 2019, importante, volviendo a retomar esa parte al principio de que es en diciembre cuando Wanda anuncia, yo quiero coger para gobernadora, que se da esos primeros intercambios entre Herrera Bellutini y John Blakeman. En este caso era cuadrando unas taquillas para un concierto de Marc Anthony en el Coliseo de Puerto Rico. Recordando que los gobernadores tienen acceso a palcos y demás dentro de esa área. Y así continúan, porque estas ambas figuras son las que sirven como intermediarios para lograr que Herrera Bellutini, alega el pliego acusatorio, tener acceso directamente a Wanda Vázquez en una mesa, no como esta porque era redonda, en una boda que se realizó entonces ya en febrero. Y el rol entonces de Mark Rossini, si vamos a ver, es más también es como conspirador, pero es la persona que entonces comienza a gestionar como asesor la creación de unas encuestas, que es lo que ellos entonces le están ofreciendo a Wanda para ayudarla en la campaña. A cambio de que ella tomara acciones contra esta persona de OSIF. Eso es correcto. Quien eventualmente lo despide del cargo. Claro. ¿Y en qué momento entonces empiezan las negociaciones y cómo llegamos a que de 3 cargos ahora solamente se va a declarar culpable por un cargo? Bueno, lo que se establece que ha quedado para récord es que en algún momento en mes de mayo del 2025, recordemos que estamos empezando todo esto en el 2022, 2025, donde ya pasaron las elecciones en Estados Unidos y entró una nueva administración, Donald Trump. Se comienza a sostener una serie de reuniones entre equipos de defensa, en particular Herrera Bellutini y Wanda Vázquez, con altos funcionarios del Departamento de Justicia Federal en Washington. 30 de mayo, finalmente van las partes allá y se cita también a Fiscalía Federal aquí en Puerto Rico, por lo menos a su jefe, Muldrow, y algunos de los fiscales que tienen a su cargo el caso. Ahora hay versiones encontradas en qué ocurrió allí. Y eso lo supimos hace unas semanas. Cuando la defensa de Wanda Vázquez se adjudica la presentación de su información y una serie de incongruencias, lo que ellos alegan eran incongruencias de la prueba, que llevó a que los jefes, los directores allá de Justicia Federal dijeran, pues mira, no hay caso. Claro, ellos cuando plantean eso, establecen que allí, por coincidencias de la vida, los fiscales locales habían salido del cuarto cuando se hace esa expresión. Así que Fiscalía luego dice que eso no ocurrió y que se dieron unas negociaciones. Que no era cierto, que no hubiese caso. Exacto. Y ellos sostienen incluso que están dispuestos hoy mismo a ir a juicio. Y están preparados y ready para llevar el caso hasta las últimas consecuencias. Bajo los 3 cargos iniciales. Bajo los 7 cargos iniciales. Bajo los 7 cargos iniciales. Se presenta una moción conjunta, Fiscalía y las defensas de los 3 acusados, informando a la Corte que se había llegado a un acuerdo donde entonces ellos iban a renunciar a la presentación del cargo y que se iba a someter un information, que es un documento, una acusación directa que no tiene que pasar ni por un gran jurado. En este caso, y entonces pero que entonces no sería por un cargo de aceptar promesas de aportaciones de un extranjero para una campaña política, que es una violación al Código Electoral Federal. Exacto. Y que entonces
el resto de los cargos, pues, eventualmente van a ser desestimados y archivados. Como parte de ese acuerdo, entonces, los tres acusados, ahora entonces no coacusados, sino acusados por separados o de manera individual, van a hacer admisión de culpa cada uno por el cargo que se le está adjudicando. Gracias al compañero Pedro Menéndez, quien está precisamente en estos momentos dentro de la sala de la jueza donde se ve el caso de Wanda Vázquez y nos estará informando sobre todo lo que acontezca ahí. Incluso ya nos informó que los casos se verán individualmente y la primera va a ser la exgobernadora Wanda Vázquez. Licenciado, me gustaría entonces que habláramos sobre qué va a pasar ahora en la sala. No es como que la exgobernadora dice, sí, me declaro culpable y ya, ¿verdad? Hay unos pasos y unos asuntos que se tienen que discutir. ¿Cuáles serían esos pasos? Pues mira, el proceso es uno donde se trae el nuevo pliego acusatorio, que es un information en inglés, vamos a llamarle denuncia en español. Se llama information porque no es un pliego acusatorio que emite un gran jurado. Es un pliego acusatorio que prepara un fiscal. Sin embargo, la ley federal no permite que los fiscales preparen pliegos acusatorios para ver un juicio, o sea, para que el caso llegue hasta juicio. Eso solamente lo puede hacer el gran jurado, ¿verdad? En lo que se conoce como un indictment. Por lo tanto, la persona que se le va a acusar utilizando un information y que va a hacer una alegación de culpabilidad basado en esa information, lo primero que tiene que hacer es renunciar al derecho que tiene de ser acusado formalmente por un indictment. Así que ese es el primer paso, la denuncia. Tiene que oficializar si renuncio a esta parte. Si renuncia, pues entonces la juez pasa a la segunda parte. La segunda parte es que entonces informa el abogado que su cliente quiere hacer una alegación de culpabilidad a ese pliego acusatorio, que ahora va a ser el pliego acusatorio final en el caso y el único pliego acusatorio en el caso, y la juez entonces tiene que hacerle todas las advertencias legales que corresponden, aun cuando Wanda Vázquez es abogada y fue fiscal y las conoce todo al dedillo, pues se le informa pues de los derechos que tiene a ver un juicio por los jurados, que 12 personas de la comunidad determinen su culpabilidad, que tienen que hacerlo de manera unánime, que si no se ponen de acuerdo, pues no hay entonces un veredicto, que tiene derecho a estar representado por abogados, que si no puede pagar uno, el Estado, todos los derechos esos que conocemos, pues se los mencionan porque al final del camino la juez lo que se quiere asegurar es que la renuncia es inteligente y es voluntaria. Informada. O sea informada. Una de las preguntas que se le hace es precisamente si alguien la ha coaccionado, la ha obligado, la ha amenazado a hacer la alegación. Ella dirá que no y entonces ahí se acepta la alegación. En ese momento la fiscalía debe entonces desestimar el pliego acusatorio existente, que es el pliego acusatorio por el que de gran jurado, el indictment, que fue el que ya estuvo defendiéndose todos estos años. Exacto, desde el 2022. Exacto. Y ahora, pues, entonces, ante el nuevo pliego acusatorio, viene el asunto de la sentencia. Cuando estamos hablando de sentencia en lo federal, en lo que constituye delitos graves, los delitos graves, pues, requieren un informe presentencia. Lo que quiere decir es que el jurado utiliza la Oficina de Probatoria Federal para que asigne un oficial y ese oficial interroga a la persona y hace como un tipo de investigación, ¿no? Habla con las amistades, con los parientes, le pide información médica, le pide información económica, hace un profile completo de la persona, de su historial, desde que nació, si la abusaron cuando era joven, todo va a ese historial. Y eso puede tardar meses en prepararse. Tarda de 2 a 3 meses. Y por eso es que cuando el juez hace señalamiento de la sentencia, busca entre 2 meses y medio a 3 desde la fecha de la vista que se hace la alegación para señalar entonces esa vista de sentencia. Pero no siendo esto un caso de delito grave.
Es un caso de un delito menos grave, donde ella puede ser sentenciada a cualquier cosa entre 0 meses a 6 meses de cárcel, donde puede ser objeto de una probatoria, donde se puede limitar la jueza a una multa. Todo eso está dentro del campo de lo que pudiera decidir la jueza esta tarde. Correcto. Bueno, esta tarde también si decide sentenciarla en el día de hoy, que es lo que está explicando, y discúlpeme que me adelante un poquito allí. No te preocupes. Ahora mismo la juez tiene que tomar, esa es la primera decisión que tiene que tomar una vez la persona pues acepte los alegatos y se cae culpable, y lo que se queda pendiente es eso, pues entonces hay que hacer esa determinación. Y si la juez decide sentenciarla ahí mismo, tiene la autoridad legal para hacerlo. La juez simplemente puede informar, pues mire, yo necesito, tengo todo lo que necesito sobre estas personas para la sentencia que voy a imponer, no voy a enviarle un informe. Claro, la defensa puede solicitarlo. Esto es discrecional de la juez concederlo. O sea, la juez no está obligada. La juez puede seguir la recomendación de la defensa o no seguirla. En el caso de los otros 2 coacusados, es un poquito distinto. Ella puede tomar decisiones independientes en cada uno de los casos. No tiene que decidir sentenciar a uno hoy, sentenciarlos a todos hoy. Okay. Podría ya determinar... Ni ser la misma sentencia para todos. Correcto. Puede decir, pues mire, este agente de Rossini, del FBI, que nunca vivió en Puerto Rico, que yo no sé quién es, ni tiene contacto con esta comunidad, voy a ordenar un informe de probatoria. Me quiero enterar más de los detalles de su vida y demás. Lo mismo con el otro acusado, Herrera Bellutini. El banquero. Que aunque ese sí vivió en Puerto Rico por una época, ya conoce más del historial de él. Pero el punto es que ella tiene en su discreción sentenciarlo a los 3 o individualmente hacer esta determinación. Claro, en el caso de los abogados, de los otros 2 acusados, estos residen fuera de Puerto Rico, los 2 acusados. Así que puede ser una motivación el querer salir de todo hoy, no tener que regresar a Puerto Rico, no tener que pasar por un informe de probatoria, que tendría que venir para ese informe de probatoria, porque el oficial de probatoria no va a ir a Inglaterra, en el caso de Herrera Bellutini, hacer las entrevistas a sus allegados. Así que definitivamente es algo que la juez va a tener que tomar también en consideración, de si en ese caso lo va a permitir. Claro, me está interesante que la primera sentencia sea de Wanda Vázquez, o la primera determinación de si hay o no sentencia va a ser con Wanda Vázquez, y eso le va a dar una idea a los demás de qué rumbo quieren seguir. Porque si lo que tú ves como abogado de defensa es que le pusieron 3 meses de cárcel a Wanda Vázquez, pues tú vas a decir, aguanta. Pues yo quisiera un informe de probatoria para que usted tenga todos los parámetros y conozca todas las vertientes de esta persona antes de que la sentencie. Y podría insistir en eso. Así que va a estar interesante cómo la juez maneja este asunto, y también cómo decide sentenciar. Es algo que todo el mundo está bien pendiente. Mucha gente pues está esperando que el castigo no sea la palmadita en la mano que la juez dijo que representaba este caso. El juez dijo que este era un caso serio, que esto era un caso que atentaba contra el proceso de elecciones libres en Puerto Rico. Así que todo el mundo está esperando que la sentencia refleje esas manifestaciones de la juez, que es lo que yo te diría que fue lo que provocó que la defensa radicara la famosa moción que creo que les explotó en la cara con el asunto de la contestación de la fiscalía y demás. Pero sí estaban buscando la defensa establecer con la juez, no, juez, mire, esto no fue un traqueteo, esto no fue un asunto político, es que el caso de la fiscalía se le desinfló y no tenían caso, y eso fue lo que se habló allá en Washington, y entonces eso invitó a la fiscalía pues a venir y negarlo, es decir, sí, teníamos un caso, tenía caso y estoy listo para entrar a verlo, exacto. Así que pues la juez regresó a la situación donde estaba originalmente con ese intercambio. O sea, no creo que la defensa haya adelantado en nada. Un buen intento, pero no se les dio.
Precisamente cuando la exgobernadora llegó al tribunal, dijo que habían sido terribles estos 3 años en los que ha estado esperando por este momento y que debido a su poca experiencia política confió y que hoy iba a asumir esa responsabilidad. Vamos a ver rápidamente el video de cuando ella llega al Tribunal Federal en Atorrey para entonces continuar con la discusión. ¿Podemos cerrar la puerta, gobernadora, por favor, para que podamos verlo todo? ¿Para acá? Ah, seguro, la Florida. Uno para atrás, gente, vamos. Si su guardaespaldas la permite, por favor. Me mete la manito por ahí. Licenciada, ¿usted cree que es una reivindicación, una declaración de culpabilidad? Recuérdense que la Fiscalía, como parte de esto, va a archivar todos estos casos graves, pero quieren que por favor me den la oportunidad de entrar, de ver ese proceso, porque ahora no podemos hablar. Vamos a hablar un poquito cuando yo salga, ¿está bien? Pero ¿cómo presenta este momento para usted? Oh, terrible. Terrible, gracias a Dios, tengo mucha paz. Dios me ha dado fortaleza, mi familia, mis abogados, mis amistades, así que eso es lo que me ha dado fortaleza. ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Cuál ha sido el impacto para su familia? Porque sería la primera gobernadora convicta. ¿Qué voy a hacer? Con mi poca o ninguna experiencia política, confié que las personas que estaban a mi lado eran las personas que pues sabían de política. Atrás, cuidado. Pues, yo voy a asumir la responsabilidad por esas personas. La traicionaron, la traicionaron. Hicieron lo que tenían que hacer. La traicionaron. ¿Creen que ha sido ¿Qué puedo decir al pueblo? Y la madre se cayó ahí. ¿Cuál ha sido el impacto para usted, para su familia, en términos personales? Terrible, son 3 años bajo un indictment que la Fiscalía va a archivar, así que imagínense ustedes. Gracias por continuar en sintonía. Nosotros regresamos a la discusión de lo que se espera de esta vista con el licenciado y ex fiscal federal Osvaldo Carlos. Me gustaría una vez más repasar del cargo menos grave que finalmente va a ser por el que asuma responsabilidad la exgobernadora Wanda Vázquez. ¿A qué se expone? ¿Cuál es el rango de la posible sentencia? Pues mira, la juez tiene en su discreción imponer una sentencia de cárcel. Va a ser una sentencia menor al año, posiblemente, como te indica hace un ratito, de 0 a 6 meses. Esa sentencia se tendría que cumplir, lo más probable es que en Puerto Rico, en la cárcel federal de Guaynabo, MDC Guaynabo. ¿Por qué? Porque las sentencias que se cumplen fuera de Puerto Rico son las que exceden del año. Okay. Y las personas que son sentenciados a sentencias de menos de 12 meses, pues no bonifican. Lo que quiere decir que a sentencia de 6 meses, cumple 6 meses, si es 8 meses, cumple 8 meses. Así que, por lo tanto, se mantienen aquí en Puerto Rico. Tienen la discreción de una probatoria. Si es una probatoria, pues va a haber un periodo específico, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, lo que la juez le imponga, que va a estar bajo supervisión de un oficial de probatoria. Durante ese periodo de tiempo está cumpliendo una sentencia, o sea que la sentencia es en probatoria. Si ella o él, porque hay otros dos que van a ser sentenciados, violan las condiciones de esa probatoria, el remanente de ese periodo lo tienen que cumplir en prisión. Entiendo. O sea que tienen que reportarse mensualmente a su oficial de probatoria, cumplir con ciertas condiciones, con todo, no violar la ley, no envolverse con ciertas personas que tengan delitos, que sean convictos de delitos graves. O sea, tienen que vivir de manera en que el oficial de probatoria no tenga que intervenir con la persona. Si tiene que intervenir con la persona por alguna violación, pues entonces lo va a reportar al tribunal y se celebra una vista sobre la violación. También puede la juez simplemente imponer una multa. Determinar, pues mira, en este caso yo lo que va a poner una multa de $5,000, $10,000, $15,000. ¿Hay algún mínimo? Pues no hay un mínimo como tal. La ley lo que impone son máximos. Okay. Pero podríamos esperar que no exceda de lo que fue
la causa de todo esto, que supuestamente, según se acordaron las partes, pues iba a ser una donación de $2,000 o más. Pues la juez puede coger eso como un parámetro, imponerle $2,000 de multa o incluso el doble o el triple de esa cantidad. Así que esas son las tres opciones básicas que ella tiene. No tiene la opción de enviar a la casa y no hacer nada con ella. Tiene que escoger entre una de esas tres. Entiendo. Una vez se dicte esta sentencia, ¿pudiera Wanda Vázquez perder su licencia como abogada? Una vez esto suceda, usualmente la Secretaría del Tribunal Federal envía a la Secretaría del Tribunal Supremo de Puerto Rico una certificación de la sentencia. Y ahí, pues el Tribunal Supremo de Puerto Rico determina cómo va a actuar. Si en base a lo que fue la sentencia en el caso y el delito imputado, pues lo que corresponde sea una suspensión por un periodo X de tiempo, o si corresponde separarla de la práctica de la abogacía indefinidamente o permanentemente. Cuando es indefinidamente, lo que quiere decir es que en algún momento dado tú esperas un tiempito, regresas al tribunal y pides que te reinstalen. Cuando es permanente, no tienes opción. Es que no es opción, sino que tu nombre lo borran de los libros y es como si no hubiese pasado por allí. O sea que está esa posibilidad, obviamente, siendo una persona convicta, pues ese récord le queda ahí. Hay que ver el impacto de lo que tú mencionaste, si ella va a cualificar entonces para seguir con una escolta de la Policía de Puerto Rico, por ser exgobernadora, con una convicción. Esto es un caso que sería el primero en Puerto Rico donde se plantearía esto, ¿no? Y hay que ver si le quitan ese derecho, porque el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que en un momento dado que era un derecho, en el caso de Romero Barceló Hernández Colón. Correcto. Pues siendo eso pues un posible derecho, pues como el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que es un panel completamente distinto al que resolvió aquellos casos en el pasado, pues decidiría este caso. Pero entonces la determinación de si cambia su licencia es del Tribunal Supremo, mientras que las escoltas lo decidiría la policía o la gobernadora. Yo diría que es una combinación ahí que se podría dar. La policía en primera instancia, que son los que tienen la obligación, que no sé si ahora mismo con los cambios estos que se dieron en el Departamento de Seguridad Pública, si ya formalmente pasó ese servicio de escolta a la policía, porque antes estaba el Departamento de Seguridad Pública, era el que supervisaba esto, pero es una determinación que tendría que hacer el gobierno. Claro. ¿Le afectará esto a su esposo, el juez Jorge Díaz Rivero? No, directamente no debería afectarlo a él en nada. Habría que ver si esa pintura que hay de ella en Fortaleza pues se queda allí. También. O sea que aquí hay muchos impactos interesantes y por primera vez pues, se va a sentar el precedente de cómo el gobierno de Puerto Rico va a reaccionar a esta situación, porque sé que los exgobernadores también los invitan a actividades, a las juramentaciones, cuando se dan los discursos sobre el estado del país. Eso va a seguir siendo así con un gobernador convicto, pues sabremos pronto. Que precisamente en la más reciente toma de posesión de Jennifer González, ella sorprendió a mucha gente cuando llegó allí. Wanda Vázquez. ¿Qué otro impacto podría tener esta sentencia? Pues mira, hay otros impactos que podrían tener que ver si ella se va de Puerto Rico y se muda a una jurisdicción de Estados Unidos. Hay jurisdicciones que, por ejemplo, te restringen el derecho al voto. Hay jurisdicciones que no lo restringen a menos que sea delito grave. En cuanto a la aportación de armas, pues es otra, depende de la legislación de cada estado. Si una persona es convicta de delito menos grave, pues puede o no portar armas. O sea, tiene muchos impactos. Si ella decide emplearse, pues algo que tiene que revelarle a su patrono. De hecho, estando bajo probatoria, si ella fuese a emplearse, el oficial de probatoria se asegura que estará notificado al patrono. El patrono. Sí, porque puede ser un patrono que no sea de Puerto Rico, que sea de fuera del país. O sea que realmente tiene muchos impactos en la vida de la persona. Claro. Ya estamos
a punto de terminar esta transmisión y queremos decirles que ya aceptó y se declaró culpable ante la jueza Silvia Carreño. Es importante que ustedes lo sepan. Es la primera convicción de una persona electa por el pueblo de... Sí, bueno, en este caso no fue electa porque fue, ¿verdad? Después de una crisis política, ella accede, pero sí participó de unas primarias y fue gobernante de Puerto Rico. ¿Qué sabor deja esto? ¿Qué pasa, verdad? Sobre todo porque lo que ocurre en sala es bien gráfico de los eventos. No es como nosotros lo decimos aquí, pues se declaró culpable. No. La jueza allí en sala le va a leer los cargos y le va a preguntar específicamente si eso fue lo que ella hizo. Si ella hizo un acuerdo de recibir fondos de un extranjero conociendo que estaba violando la ley. O sea que cuando tú lo pones de esa manera, y a veces el juez viene la tortilla, a veces el juez le dice, cuéntame qué fue lo que usted hizo mal. ¿Cuál es la violación que usted cometió? Sí. Entonces la persona se le hace difícil, pues, sí, mire, juez, lo que pasa es que yo me acerqué a esta persona se acercó a mí y yo le acepté este donativo, aunque el donativo se haya efectuado o no, como es toda una conspiración, se planteó el asunto y lo acordamos, aunque no se haya ejecutado finalmente. El hecho de que ella haya sido, como ahorita repasábamos, fiscal de distrito, procuradora de las mujeres, secretaria de justicia y luego gobernadora, hace muy difícil que ella no supiera que esto estaba mal. Sí, definitivamente que sí, que es algo que la juez va a tomar en consideración, porque no es una persona que no estaba preparada, no tenía conocimiento. Son las personas que no tienen el conocimiento y se le imputa el conocimiento de la ley penal, pues una persona que está entrenada en eso, pues su responsabilidad usualmente es mayor. Claro. También nos dicen por aquí que la jueza finalmente determinó dictar sentencia el 15 de octubre. Ok. Que van a haber informes. Va a haber entonces informes. ¿Qué más podemos inferir de esta fecha? Pues mira, el informe es algo que puede ser beneficioso para la persona, como puede ser no serlo, porque ahí va a salir de todo. Y lo que tú le manifiestas a esa gente, si es falso, pues es motivo también de otro delito que estás cometiendo. Y ahí pues te van a preguntar de otras posibles violaciones que tú cometiste, te van a pedir toda tu información financiera, las planillas, cuántas cosas hay. Y para establecer ese informe. O sea que yo pediría un informe en las circunstancias de un delito menos grave, si yo entiendo que es beneficioso para mi cliente. Si de alguna manera pienso que no lo es, pues no lo haría. Entiendo. Obviamente pesará todo este conocimiento que ella tenía de la ley. Sí, seguro que sí. Alguna reflexión final, ¿verdad? Esto sirve de disuasivo quizás para que los funcionarios dejen de cometer actos de corrupción. Pues mira, lamentablemente tengo que decir que no, porque yo llevo haciendo esto hace muchos años. He estado en momentos históricos que tú dices, con esto que pasó en este momento histórico se acabó la corrupción en el país. Dale 2 o 3 años y todo el mundo, todos los que se envuelven en esto piensan que ellos lo van a hacer mejor. Miran para atrás, no fue que lo choteó fulano de tal, porque se lo dijo a todo el mundo, fue que él cogió y empezó a comprar propiedades caras, se compró carros caros, que no se podía justificar con sus ingresos. Yo no voy a cometer ese error. Sí, esos errores no, yo estoy inmune a esos errores. Hasta que te grabaron, o hasta que te cogieron el video, hasta como le pasó al Cano, que personas pues reportaron que él estaba yendo a tiendas lujosas allí en un shopping muy conocido aquí en San Juan y pagando piezas caras en efectivo. Pues todas esas cosas levantan bandera. Levantan bandera. ¿Y alguna reflexión final específicamente sobre el caso de Wanda Vázquez? Pues mira, yo creo que sobre todo para las personas que ocupan posiciones importantes en Puerto Rico, el mensaje que sí lleva, ¿verdad? Que nadie está por encima de la ley y que no importa la posición que tú ocupes, y no importa la ínfula que tú tengas de poder en un momento dado pensando que nadie es intocable, todo el mundo
puede ser acusado, todo el mundo puede ser investigado. Lo han sido presidentes, lo han sido senadores, lo han sido jueces federales, han sido convictos por delitos. O sea que en nuestro sistema, como funciona el sistema federal y estatal, se supone también que eso funcione, pues cualquiera puede ser motivo de investigación. Bueno, ustedes manténganse en sintonía de las plataformas del periódico El Vocero, que les vamos a estar llevando toda la información sobre lo que siga ocurriendo allí en la sala de la jueza Silvia Carreño y en el caso de la ex gobernadora Wanda Vázquez. Les repetimos, ya se declaró culpable y la vista de sentencia se fijó para el 15 de octubre. A su entrada al tribunal, la ex gobernadora dijo que hablaría cuando saliera, así que usted manténgase pendiente a las plataformas, que le vamos a llevar toda la información sobre este caso. Hasta pronto.